Buenas noches, amados hermanos y amigos. Bien contenta de que nuevamente podemos estar desde el Templo Pentecostal Asamblea de Dios en Atotejas, Bayamón, trayendo la poderosa palabra del Señor. En esta noche me acompaña mi esposo, el reverendo Carlos Pérez. Saluda, Carlos. Dios les bendiga. Bien, en esta noche, luego de tener esas conversaciones de pareja, ¿verdad? ¿Cuál será el tema que vamos a estar presentando en esta noche? Para la gloria de Dios y para el beneficio de los hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales, pues decidimos hablar sobre el tema del legado. Así que vamos entonces a estar tocando en esta noche lo que es el legado. Y para esto vamos a ir ante la presencia del Señor en oración. Hermano Carlos nos va a llevar ante la presencia del Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. En estos momentos, Señor, venimos ante ti para traer, Señor, un mensaje, Señor, a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de estas redes, Señor Padre. Sé tú, Señor, poniendo palabras en nuestros labios para alcanzar todo aquel que nos oye a través de estas redes, Señor Padre. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues entonces vamos a comenzar con la primera diapositiva, donde vamos a estar presentando el tema que vamos a estar dialogando en esta noche. Vamos a estar hablando de lo que es el legado. Y estamos tomando como texto base Proverbios capítulo 13, verso 22, que dice que el justo dejará herencia a sus hijos. Y en ese diálogo que teníamos Carlos y yo, ¿verdad? Estábamos hablando de lo que es un legado. ¿Qué es un legado? Pues tomamos, ¿verdad? Llegamos a la determinación acá entre nosotros, sin ir al diccionario bíblico, de que un legado es una herencia. Es una herencia. Una herencia. Y entonces, en ese conversatorio nuestro, pues decíamos, muchos padres dejan a sus hijos buenas herencias y otros no necesariamente dejan una buena herencia, porque ahora también se heredan las deudas. Así que dependiendo de la situación, pues va a ser ese legado, va a ser esa herencia. Vamos entonces al diccionario bíblico a ver cómo define el diccionario lo que es un legado. Vamos entonces a la segunda diapositiva. Dice que el significado bíblico de legado es una atribución que se hereda por los padres. También se percibe como un título que recibía un gobernador de algún territorio menor o pequeño. El término proviene del latín legatus y su origen se relaciona de manera directa con la época del Imperio Romano debido a su etimología romance. Así que entonces, viendo la definición de lo que es un legado, vamos a trabajar con varios personajes bíblicos. Carlos va a estar trabajando con lo que son los personajes varones, yo voy a estar trabajando con los personajes que son mujeres. Y vamos a ver qué legado nos dejaron ellos a nosotros y cómo nosotros hoy en día, padres, madres, abuelos, familiares, pues vamos entonces a aprender de estas personas, de estos personajes bíblicos, para que ese legado que esté en mi vida yo se lo pueda dejar a mi próxima generación. El domingo pasado la hermana Mireli predicaba, ¿verdad?, en el culto misionero, y precisamente yo miraba a Carlos y decía, se parece mucho a lo que nosotros ya habíamos decidido traer en esta conversación en esta noche. Ese legado que nosotros le dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, ese legado de oración, ese legado de conocer al Señor, de que nuestra generación, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, sepan de dónde salimos nosotros. Porque abuela siempre está en la iglesia, abuela es pentecostal o abuela es evangélica, pero abuela y abuelo tuvieron un inicio, tuvieron un comienzo. Yo conocí al Señor a los 12 años en una campaña del evangelista Jorge Rashkin. Carlos conoció ya al Señor en una etapa más adulta. ¿A qué edad tú conociste al Señor? A los 32 años. A los 32 años, Carlos conoció al Señor, unas experiencias, ¿verdad?, diferentes a las mías. Yo vengo de un segundo matrimonio, Carlos también viene de un segundo matrimonio. Así que esa experiencia de vida que nosotros tenemos también es parte de ese legado, de esa herencia que le tenemos que dejar a nuestros hijos, sabiendo, ¿verdad?, teniendo en consideración que nadie es perfecto, todos estamos en un proceso de santidad, como nos dice la Escritura, que tenemos que buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, que podemos tener momentos difíciles en nuestra vida y podemos caer, pero siempre tenemos como herencia, como legado, ¿verdad?,
que el Señor fue fiel hasta la muerte. Y esa fidelidad, pues también el Señor nos invita a nosotros a que la pasemos de generación en generación. Así que vamos a hablar entonces del primer legado o que nosotros podemos aprender de Moisés. Y Carlos entonces nos va a estar hablando del personaje, la próxima diapositiva, para que los hermanos vean lo que dice el texto acerca de Moisés. Jehová es mi fortaleza, mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enaltezaré. Éxodo 15:2. Entonces tenemos aquí el personaje de Moisés. Moisés fue un hombre cuyo llamado era sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlo hacia la tierra prometida. El reto era enorme porque en el primer lugar debía convencer a su pueblo y al faraón. En segundo lugar, tenía que guiar a los israelitas por el desierto y motivarlos para que no se regresaran, sino permanecieran firmes hasta llegar. Veamos sus cualidades. Fortaleza en su carácter y estilo de liderazgo. En su carácter puede observar fidelidad. Números 12:7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Mansedumbre. Números 12:3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Gracia para con Dios. Éxodo 33:12. Tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. En su estilo de liderazgo, resolvía todos los problemas basado en la oración. Moisés no hacía nada sin oración y no lo hubiera podido hacer sin ello. Si los israelitas eran rebeldes, oraba y Dios le respondía. Moisés persistía en la oración, era audaz y llegó a ser conocido como amigo de Dios. Moisés obedecía las órdenes de Dios. Moisés daba el mensaje que Dios le decía y usaba su vara como debía. Tenía un corazón pastoral por el cual salvó la destrucción a su pueblo Israel como Dios pensaba crearlos. Y por ese corazón retuvo su presencia de Dios. Éxodo 32:33. Debilidades en su carácter y estilo de liderazgo. En su carácter, a veces era inseguro y dudaba. Al principio lo vemos poniendo excusas para no ir a Egipto y luego lo vemos clamando a Dios cuando debía marchar. Éxodo 3:14. Su enojo lo hizo no santificar al Señor y tener falta en las aguas de Meriba, y le impidió entrar a la tierra prometida. Números 20:12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que le he dado. Una solidaridad exclusiva con el pueblo que impidió entrar a la tierra prometida. Deuteronomios 1:37. También contra mí se iró Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás a ella. Ok, aquí entonces nosotros vemos, en el caso de Moisés, ¿verdad? Como este varón de Dios, como este siervo, con un corazón pastoral, también tuvo un momento de dificultad en su vida, donde no pudo entrar a la tierra prometida por malas decisiones que también él tomó. Como decíamos al principio, ¿verdad? Ese legado de Moisés para nosotros, que seamos gente de oración,
que siempre vayamos ante la presencia del Señor, buscando su rostro en la toma de decisiones, que puede llegar el momento en que seamos frágiles, como le pasó a Moisés. Castigó la piedra, ¿verdad? Castigó la peña, le dio a la peña cuando eso no era el mandato, eso no era lo que él tenía que hacer. Y ahí él vio la mano de Dios sobre él, que le impidió entrar a la tierra prometida. Y nosotros también en nuestras vidas, como creyentes, podemos cometer tantos errores como Moisés. Sin embargo, la Biblia dice que Moisés era amigo de Dios. Así que ese es un legado bien importante que nuestras generaciones, que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestra familia puedan decir, fulano, mi abuela, mi tía, mi mamá, son amigos de Dios, porque buscan a Dios en espíritu y en verdad. Vamos entonces al segundo personaje y ese pues me corresponde a mí. Vamos a la próxima diapositiva para que entonces veamos una visita inesperada, mujer con perfume de alabastro. Qué importante y qué interesante es esta historia bíblica. Una mujer, no conocemos el nombre de ella, sin embargo, aparece en las Escrituras, se predica mucho con demasiado con relación a esta mujer. ¿Qué nos dicen los comentaristas bíblicos con relación a ella? En Lucas capítulo 7, verso 37 al 50 nos relata esta historia y dice que esta mujer de mala fama o de una fama dudosa, ¿verdad? Vivía en el mismo pueblo donde se encontraba Jesús cuando entró a la casa del fariseo. Y en ese momento, mientras está en ese proceso de servirle la cena al Señor, entra esta mujer con un vaso, con un jarro de perfume y lo derrama. Algunos textos dicen, ¿verdad?, que se cree que lo derramó sobre su cabeza, otros dicen que sobre sus pies, pero lo importante es que ella derrama un frasco de perfume costoso, tal vez el sueldo de un año, sobre el maestro, y fue criticada. Fue criticado por los mismos que andaban con el Señor. Judas, que se encontraba allí, ¿verdad? Sabemos quién era Judas, pues dijo, este dinero pudo ser usado para algo mejor. Sin embargo, ella lo derramó sobre Jesús. Y ahí Jesús entonces entra en escena y le dice que lo que hizo esta mujer era con el propósito de honrarle a él. Esta mujer estaba de cierta manera anunciando lo próximo que iba a ocurrir en la vida del maestro, que era que iba a dar su vida por cada uno de nosotros. Así que esta mujer nos lleva a que nosotros veamos y analicemos nuestras acciones. La acción de derramar, la acción de servir, la acción de entregar algo que para ella era costoso, valioso. ¿Cómo lo adquirió? No sabemos, ¿verdad? Porque se menciona que tal vez era una mujer de dudosa reputación, pero de alguna manera ella tuvo dinero para comprar algo tan costoso. Y muchas veces nosotros en nuestras vidas se nos hace difícil dejar cosas costosas por seguir al maestro. Hay personas que tienen que tomar la decisión de Dios o mi trabajo secular, Dios o mi carrera profesional. Muchas veces nosotros vemos cómo artistas convienen al conocimiento de Cristo y se apartan completamente de lo que estaban ellos haciendo, viviendo para entregarse al maestro. Otros pues dicen, yo voy a hacer las dos cosas. Y nosotros no estamos llamados a juzgar eso, sino ver la entrega, la disposición que tuvo esta mujer en derramarse ante el Señor. Y de esa misma manera nosotros tenemos que derramarnos y estar disponibles para el maestro. En estos tiempos que nosotros acabamos de vivir de pandemia, ¿verdad? Cómo nosotros tuvimos que mirar y buscar esas otras formas de llegar. La iglesia, por ejemplo, ahí se abrió este campo hacia las redes sociales que ya se hacía de una manera limitada, pero desde la pandemia para acá, la iglesia ha estado 24/7 en el aire, ¿verdad? Llevando este mensaje de salvación a otros, porque como iglesia nos ocupa y nos preocupa la salvación de las almas, el llamado, el mandato que nos ha dado el Señor. ¿Hasta qué punto yo tengo que hacer ese análisis, esa introspección de qué yo tengo que entregar, qué yo tengo que dejar, qué yo tengo que hacer para el servicio del maestro? Que esta mujer sea un ejemplo para nosotros, que nuestras generaciones, que nosotros podamos dejar ese legado, que lo que yo tengo le pertenece al Señor, que lo que nosotros recibimos es por la gracia de Dios, que nos ha dado la capacidad intelectual de estudiar y prepararnos para una profesión, que esa profesión la podamos poner a los pies del maestro, que podamos ser de bendición a otros con lo que tenemos,
sea nuestra profesión, sea nuestro talento, nuestras habilidades, porque no siempre es tener una profesión, un doctorado, una maestría, un bachillerato, un asociado, un cuarto año. Es que lo que yo tengo esté en disposición, en entrega para el maestro. Y que entonces vamos a ver el próximo personaje. Y entonces ahora Carlos nos va a hablar de Timoteo, la próxima diapositiva. Segunda de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no sin fin hay que en ti, la cual digo primero que tu abuela Loida y tu madre Eunice, estoy cierto que en ti también. Vamos entonces a hablar sobre Timoteo. El apóstol Pablo habla en segunda de Timoteo sobre el tema de la fidelidad. Pablo le recuerda a Timoteo la fe que tuvieron su abuela y su madre y luego el mismo Timoteo. Segunda de Timoteo 1:5, como hubiéramos hablado de él. Esta progresión indica que el testimonio y el ejemplo fiel de la abuela y la madre de Timoteo fueron algunos de los medios que Dios usó para que Timoteo llegara a la fe. Esta idea se confirma más adelante en la carta, cuando Pablo anima a Timoteo diciendo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y desde la niñez hasta sabido las Sagradas Escrituras. Es segunda de Timoteo 3:14-15. Pablo también, como miembro de una generación más antigua, es un modelo a seguir para Timoteo, a quien le escribe, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio. Segunda de Timoteo 1:8. Sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Segunda de Timoteo 1:13. Y tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecución. Segunda de Timoteo 3:10-11. En esta lectura que Carlos hace acerca de Timoteo, Carlos estuvo leyendo otra información con relación a este joven Timoteo. Y yo en esas conversaciones hemos estado desde que la pastora nos asignó esta tarea, leyendo, buscando para poder hacer esta charla juntos. Y entonces yo le digo, Carlos, y de Timoteo, más o menos, ¿qué edad pudo haber tenido Timoteo cuando comenzó en el Evangelio? Aproximadamente como 20 años. Desde los 20 años, ¿verdad? Lo que estudió Carlos, lo que buscamos. Timoteo comenzó ese ministerio. Y fíjese que Timoteo tiene dos modelos a seguir, en su madre y en su abuela. O sea, en su casa, como decía Mireli el domingo, se hacía el altar de oración, se le daba la enseñanza de la palabra, de lo que ellos tenían, ¿verdad? Que era el Pentateuco, era lo que se estudiaba en ese momento. Así que él estaba protegido y estaba inducido, ¿verdad? De una manera bonita. Él estaba siendo enseñado desde su nacimiento por su mamá y por su abuela. Pero no solamente eso, sino que también llega a los pies del apóstol Pablo. Y aquí en ese último texto, ¿verdad? El apóstol diciendo, y tú has seguido mi enseñanza. Pablo le está diciendo, tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia y hasta persecuciones. Así que ese legado que le dio a Timoteo, su mamá, su abuela, también lo recibe del apóstol Pablo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener para nuestras generaciones. ¿Qué legado nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos? Que seamos ejemplo para ellos, que nos hayan visto pasar por situaciones difíciles, que nos hayan visto pasar por momentos de dolor, pero que no hemos desistido de la fe, de creer en el Señor Jesucristo y de saber que Él es fiel, que Él persevera, ¿verdad? Que Él está con nosotros. Él es tan bueno que nos soporta, como decimos. Aún en nuestras debilidades, aún en nuestra flaqueza, el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Ahora me toca. Vamos a hablar entonces de nuestro próximo personaje. Le voy a pedir a los hermanos que presenten el próximo personaje. Dice María, la madre de Jesús.
En Lucas capítulo 2, verso 19 dice, María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. No es la primera vez que cuando estoy aquí con ustedes traigo el tema de María. María, la iglesia tradicional, ¿verdad? La iglesia católica, apostólica y romana dice que ella es bienaventurada entre todas las mujeres en uno de sus rezos. Y nosotros, la iglesia evangélica, le damos ese honor a María. Verdaderamente honramos a María como lo que es el depositario, donde el Espíritu Santo de Dios tuvo a bien traer al Redentor del mundo. Cuando nosotros hablamos de María, yo buscaba información también, ¿verdad? Y dice que María guardaba en su corazón y meditaba en ellas todas las cosas que estaban ocurriendo con su Hijo Jesús. Y lo primero que viene a mi mente es ese momento en que se aparece el ángel a María y le trae esta noticia. Le dice que en ella va a nacer el Redentor del mundo. Una joven, María, tal vez algunos 15, 17, 18 años, en ese momento en que el ángel viene donde ella y le dice que en ti se va a depositar el Espíritu Santo y tú vas a ser bienaventurada porque va a nacer el Redentor del mundo. ¿Cómo sería esa mentalidad de esa niña, de esa jovencita? Tiene que tener ella un conocimiento de la palabra. Ella tiene que haber sido educada bajo los pies, ¿verdad? Bajo la tutela de algún adulto, sus padres, sus familiares. Ella tenía que conocer la ley, sabía que venía un Redentor, porque no hay una sorpresa de qué tú me estás hablando, no, sino que ella escucha el mensaje del ángel y entonces dice, bueno, si yo soy la elegida, pues amén. Ok, no hubo ese forcejeo de esta historia, yo no la conozco. Ella sabía de lo que se estaba hablando, así que esta mujer recibe esa información aún sabiendo lo que iba a ocurrirle al ella quedar embarazada cuando su novio no era el creador, ¿verdad? El procreador de esa criatura. Así que fue una mujer valiente, una mujer decidida, una mujer llena del Espíritu Santo, aún antes porque tenía que estar llena de la presencia de Dios en su vida para reaccionar de esa manera. No solamente eso, sino que recibe el mensaje de que en ella va a nacer Emmanuel, Dios con nosotros, sino que entonces después me imagino yo pensando, ok, llega entonces el momento en que ella va a visitar a su prima Elizabeth. Y lo que nos dice la Escritura de lo que ocurrió, ¿verdad?, con el vientre de su prima cuando Juan el Bautista siente que está ahí María embarazada y que en su ser lleva al Rey de Reyes y Señor de Señores. María, cuando se escucha el revolú, pensando acá, entre esas dos barrigas, ella estaba guardando en su corazón lo que le había dicho el ángel. Y no solamente eso, luego cuando el nacimiento del niño, que se abren los cielos en ese portal en Belén, rodeado de pastores, rodeado de ovejas, que se abren los cielos y vienen magníficas, vienen ese montón de ángeles a decir gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Nació, llegó el Redentor. Así que María guardaba en su corazón el legado de María, una mujer que espera en Dios, una mujer que sabe aguardar en su promesa. Pero no solamente eso, es una mujer que durante 3 años, desde los 30 hasta los 33, ¿verdad?, que comienza el ministerio de Cristo en la tierra, ella está viendo todas las cosas que hace su hijo. Ella está viendo que reprende demonios y los demonios no se resisten ante su presencia, que liberta endemoniados, que sana enfermos. ¿Qué estaría pasando por la mente de María cada vez que ocurrió un milagro o que ella dice, mira, Jesús está en tal lugar, pasó tal cosa, mira, el hijo tuyo? Porque muchas veces señala, ¿verdad? Dice, el hijo tuyo, el hijo tuyo. Y ella guardando en su corazón todo lo que le había sido revelado desde que aquel ángel le dijo que en ella estaba el Redentor del mundo, que ella permitió que eso ocurriera. Porque Dios es un caballero, Dios no nos obliga. Ella se ofrendó a sí misma, ¿verdad?, para traer al Redentor del mundo. Así que María guardaba en su corazón todas estas cosas. ¿Qué estaría pasando por la mente de María en el momento en que lo vio a través de la Vía Dolorosa, el Vía Crucis, para la iglesia tradicional? Todas las cosas que fueron ocurriendo paso a paso, hasta finalmente ver a su hijo
en un madero. En un madero, su hijo, un buen muchacho, criado por buenos padres. Un hijo obediente, aun siendo el hijo de Dios, obediente. Porque cuando ella le dijo, mira, se acabó el vino en las bodas, simplemente él, ¿verdad? Le dijo, bueno, ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero obedeció a su madre y entonces bendijo, ¿verdad? Y apareció el mejor vino que se había servido en la boda. Ahora lo ve en la cruz. Morir por cada uno de nosotros. Y sigue María guardando en su corazón todas estas cosas. Muchas veces nos toca, no solamente a nosotras las mujeres, también le toca a los varones, guardar en su corazón esa promesa de herencia, de vida eterna. Nosotros cuando tenemos hijos apartados, siempre orar por ellos y en nuestro corazón, cada día, entregarlos al Señor, sabiendo que hay promesa. Porque si usted y yo le estamos sirviendo al Señor, tú que estás en tu casa en esta noche, le sirves al Señor, oras, lees la palabra y tienes hijos que se han apartado, tienes familiares que se han apartado, hay una promesa de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa promesa no ha caducado, esa promesa está vigente. Quiere decir entonces que cada día mi oración, Señor, salva, salva. Y en un abrir y cerrar de ojos el Señor puede hacer, el Señor puede transformar. Yo espero ver a los míos en el cielo porque hay una promesa de herencia, de salvación. Me corresponde orar, presentarlo ante la presencia del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Vemos en Moisés un hombre que fue, de acuerdo, ¿verdad? Amigo de Dios. La Biblia dice que Moisés fue amigo de Dios. Fue un hombre que oraba a Dios. Fue un hombre que buscaba a Dios. Ahora entonces vemos en esta vida, ¿verdad? De esta mujer que derrama el vaso de perfume delante del Señor, esa entrega de darse para el Señor. Luego entonces vemos en Timoteo un muchacho que tiene una herencia de conocimiento de la palabra por parte de su mamá, de su abuela y del apóstol Pablo. Y ahora vemos en María una mujer que guardaba en su corazón. Esos son los legados que nosotros tenemos que dejarle a nuestras próximas generaciones. Pero entonces vamos a ver ahora otro personaje bíblico, a ver qué nos trae, qué nos puede enseñar a cada uno de nosotros. Y vamos entonces a hablar del rey David. Vamos entonces a la próxima diapositiva. Ahí tenemos entonces al rey David y entonces Carlos nos va a hablar. Vamos a estar hablando aquí sobre nuestro, ¿verdad? Rey David. Convertir tus talentos en habilidades. David se hizo experto en el manejo de la onda y un excelente músico al tocar el arpa. Nosotros también debemos desarrollar al máximo nuestros dones y usarlos al servicio de Dios y para ayudar a otras personas. Hacer y no solo pensar. Cuando el rey ejercitó a los Israel, se enfrentó contra los filisteos. Muchos pasaron días planeando estrategias para derrotar al gigante Goliat. Sin embargo, cuando David escuchó las burlas y provocaciones, de inmediato tomó acción y expresó su deseo de enfrentarse al gigante. Él estaba convencido que lo vencería con la ayuda de Dios y con el dominio de su habilidad con la onda, así como había vencido a un oso y a un león en el pasado. Respetar a Dios y a las autoridades o líderes. Aunque David ya había sido ungido por el profeta Samuel como rey de Israel, supo esperar pacientemente su momento. Todo el tiempo respetó a Saúl, incluso cuando éste lo buscaba para matarlo. Incluso David tuvo oportunidad de matar a Saúl en varias ocasiones y terminar con esa tortura de vivir huyendo. Pero sabía que Saúl era ungido de Dios también, a pesar de sus errores, y nunca se atrevió a hacerle daño. Reconocer tus errores y pedir perdón. Una de las cualidades más importantes de David es su humildad para conocer cada vez
que cometía un error y su arrepentimiento genuino. Cuando David era consciente de su pecado, realmente sufría, se arrepentía de todo corazón y pedía con toda humildad el perdón de Dios. Esto permitía que recibiera el perdón y retomara las fuerzas para seguir adelante. Tener total sometimiento a la voluntad de Dios. En cada circunstancia de su vida, David tomó la decisión de obedecer a Dios, independientemente de sus deseos personales. Un ejemplo claro de esto lo podemos leer en Primera de Crónicas 28, 2 al 7. Ya bien establecido, David quiso construir una casa para el cofre del pacto del Señor, un lugar que fuera como el trono de Dios. Sin embargo, Dios se lo permitió porque no había participado en muchas guerras, matando a mucha gente. De cambio, le dijo que sí, que sería su hijo Salomón quien construiría su templo y sus patios. David supo entender la voluntad de Dios y entonces cambió su mentalidad y participó haciendo los mejores propósitos para la construcción. David colaboró con el mejor entusiasmo hasta donde se le permitió, aunque no era lo que él había deseado en primer lugar. De la vida de David nos conversábamos, Carlos y yo, ¿verdad? Que tal vez fue un hogar disfuncional, porque no, la Biblia no es explícita, pero él vivía con su papá. Ahora, no sabemos bien de la vida de la mamá de David, pero no vamos a entrar en ese asunto. Sin embargo, era un joven decidido. Como Carlos relató, en el momento de tomar la decisión de actuar, él fue y actuó con la onda, ¿verdad? Dijo, ¿cómo viene este bravucón a pelear contra el ejército de Jehová, de los ejércitos? Y ahí vimos la mano de Dios obrando a través de David. Luego entonces vemos cómo David, siendo perseguido por el rey de Israel, y siendo ya el ungido, Carlos y yo hablábamos y Carlos decía, fíjate, que a pesar de que ya él había sido ungido por Samuel, en ningún momento trató de matar a Saúl. No mató a Saúl, teniendo la oportunidad de haberlo hecho en varias ocasiones. Sin embargo, él respetó que ese era el rey de Israel y esperó su momento. Y muchas veces nosotros en nuestras vidas tenemos que esperar nuestro momentum, ese momento específico que nos da el Señor para hacer una cosa o para no hacer una cosa, ¿verdad? Para tomar decisiones difíciles en el momentum de Dios, en ese momento preciso. Este hombre que había matado tanta gente tenía un corazón que dice la Biblia que era un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Así que había una buena relación entre David y Dios a pesar de haber fallado tantas veces. Y él quiere agradar a Dios y quiere construir un templo donde llevar el arca. Sin embargo, ¿cuál fue el mensaje de Dios? Tú no lo vas a hacer. Tú no lo vas a hacer, ¿verdad? Porque por tus manos ha corrido mucha sangre. Pero él entendió que estaba bien, que eso lo iba a hacer su hijo Salomón, pero participó en todo el proyecto. Hizo todas las gestiones habidas y por haber con los contratistas, con los ingenieros, para que se diera el propósito de crearle una casa a Dios. Yo vivo en un palacio y mi Dios vive en una tienda de campaña. Y eso a David pues no lo dejaba tranquilo. Y entonces él logró que se construyera ese primer templo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que también en David tenemos un gran legado de lo que es perseverancia, de lo que es ser justo y de lo que es pensar siempre en Dios primero antes que en él mismo. Y un hombre que falló muchas veces. O sea, que esto nos habla de la humanidad. Nosotros somos humanos y nuestra humanidad podemos fracasar. Lo que no podemos es quedarnos en el fracaso. Saber que siempre hay un Dios que está atento, que está pendiente para que nosotros podamos regresar al redil. Lo ideal es no salir del redil. Pero si viene el momento de la prueba, de la debilidad, de la dificultad, sabemos que hay un Dios que está siempre cuidando de nosotros para que no
nos perdamos. Y si salimos de Redil, la puerta está abierta para que regresemos. Estrecha, pero está abierta la puerta. Vamos entonces a hablar ahora de otra mujer. La mujer también muy conocida por todos. Vamos a la próxima diapositiva y vamos a mirar aquí a la mujer samaritana. Vemos ahí a Jesús en el pozo y la mujer samaritana sentada a su lado con un cántaro. Este conflicto, ¿verdad? Esta situación que nos muestra las escrituras de la mujer en el pozo. Dice, Jesús encuentra a esta mujer samaritana junto al pozo de Jacob tras un viaje por la mañana y al pedirle un poco de agua, no tiene en cuenta la costumbre social de sus días. Era inusual, ¿verdad? Que primero que esta mujer estuviese en el pozo es ahora. Llega Jesús, ella está allí, él le pide agua, una mujer samaritana, el conflicto ahora mismo bélico que estamos viviendo, ¿verdad? Viene desde el Génesis. Comenzó esta trifulca, como decimos, que todavía no se termina. Así que ni se va a terminar, porque esto se termina cuando Cristo venga y cuando termine el pacto de Dios con Israel en la segunda venida. Y eso lo vivimos en el estudio del libro de Apocalipsis que tuvimos en nuestra iglesia durante el mes de octubre, los domingos en la mañana. Los samaritanos, ¿verdad? Esta historia se remonta hasta Jacob. Ellos veneraban ese lugar, el lugar del pozo. Cuando nosotros vemos las escrituras, Jesús le pide agua a la mujer y la mujer entra en una confrontación ideológica, religiosa con Jesús y le dice, ¿por qué tú me estás pidiendo agua a mí, que soy mujer samaritana? Y Jesús le contesta, yo te estoy pidiendo agua a ti, que tú la puedes sacar del pozo y dármela, pero yo tengo una agua que es mejor que esa. Y ahí ella dice, adiós, ¿y por qué me estás pidiendo agua a mí en Samaria y no entonces no te vas a los pozos del territorio de ustedes? Y él le dice, es que el agua que yo tengo es una agua que salta para vida eterna. Y en ese diálogo de Jesús con la mujer, entonces ahí él, conociendo todas las cosas, le pregunta por el esposo. Y ahí entonces, sabemos la historia. Jesús le trajo, ¿verdad? Al momento toda su historia. Tantos maridos has tenido, el que tienes ahora tampoco es tuyo. Y ahí ella dice, este sabe, pero este no es de aquí. Y si él no es de aquí, él está pasando por el lugar, fue que se desvió en su carretera, en su camino, y él conoce mi historia, así que este hombre es profeta. Y ahí ella, en ese diálogo con él, le pide de esa agua que salta para vida eterna. Ella tuvo un encuentro, ella pudo identificar que aquel que estaba hablando con ella era profeta, era Jesús, era el que se estaba esperando. Y aquí vemos que entonces esta mujer recibe la salvación, pero vamos a ver el legado. Ella se convirtió en una predicadora de manera instantánea. Ella se convirtió en evangelista porque salió del pozo y fue a la ciudad a decirle a los que estaban allá, he visto un hombre en el pozo en la hora que se supone que las mujeres no estaban allí, ¿verdad? No era la hora de ir ellas a buscar agua al pozo. Tal vez ella estaba evitando las críticas, los señalamientos. Mira quién llegó, mira fulanita y la tiraera, ¿verdad? Como le decimos nosotros en Puerto Rico. Así que entonces ella está buscando un momento donde ella puede ir tranquila a buscar agua al pozo y allí se encontró con el Señor, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor busca el momento adecuado. El Señor busca el momento indicado para tener ese aparte con nosotros. Puede ser guiando tu carro de un punto a otro, ¿verdad? Tu trabajo, lo que vayas a hacer. Y el Espíritu Santo se revela a tu vida, te habla, viene a tu mente la palabra, un pensamiento. Estás escuchando la radio, la emisora cristiana, te llega, ¿verdad? El Espíritu Santo hace lo que tenga que hacer para encontrarse contigo. ¿Qué vas a hacer con lo que el Espíritu Santo te ha dado? Y eso es el legado que nos deja esta mujer. Ir a los de nosotros, ir a nuestra ciudad y predicar, enseñar y decir las cosas buenas que hizo el Señor. Se parte de lo que hizo Eunice, ¿verdad? Con Timoteo. Darle de ese legado, enseñarle las cosas buenas que hizo el Señor conmigo. Y las que no son tan buenas, porque no todo son peaches and cream, no todo es maravilloso. Pasamos pruebas, pasamos dificultad, pasamos enfermedad. Pero no es lo mismo yo pasar una enfermedad sola, conmigo misma, que con la presencia del Espíritu Santo en mi vida,
con el apoyo de mis hermanos de la congregación, saber que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. No es lo mismo yo estar aquí hablando sola con ustedes que acompañada por mi esposa, ¿verdad? Compartimos la palabra del Señor. Así que es hermoso saber que lo que el Señor nos da, nosotros lo podemos transmitir a otros. El legado de esta mujer en el pozo en Samaria nos enseña que tenemos que ir a otros y predicarle el evangelio. Nos dice en Juan capítulo 4, verso 39, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba esta mujer. La mujer samaritana evangelizó a su pueblo inmediatamente. Y qué poderoso el legado de la mujer samaritana. Vamos entonces con el apóstol Pablo, que lo conocemos. Vamos a ver la próxima diapositiva. Ahí en esa diapositiva vemos al apóstol Pablo y vemos las cartas del apóstol Pablo. Hermano Carlos. Vamos a estar aquí hablando de nuestro hermano Pablo. De ser un perseguidor de la iglesia, tuvo un encuentro camino a Damasco con Jesús, quien le advierte en el libro de los Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo 26, versículo 14. En este pasaje, el apóstol Pablo relata su encuentro con Jesús en el camino de Damasco. Jesús le aparece en una visión y le habla, y Pablo responde, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Escribe además 13 cartas dejando un legado a los creyentes hasta el día de hoy. El apóstol Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hablábamos de eso también. Y entonces yo le decía a Carlos, ¿cómo será eso de dar coces contra el aguijón que tú buscaste en el diccionario? Coces es como un forcejeo que uno no se puede desatar. O sea, no te puedes zafar, dar coces contra el aguijón. Pablo va camino a Damasco con un propósito. ¿A qué iba Pablo? A destruir a los hermanos de la fe. A matar, ¿verdad? A destruir a los creyentes. Pero camino a Damasco se encontró con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y conocemos la historia. El apóstol Pablo no solamente tenemos la bendición de que él de manera personal conoció a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, sino que él fue nombrado directamente por el mismo Jesús como apóstol. Él dice, yo fui nombrado apóstol por el Señor, a mí no me escogió nadie. Así que ese legado de ser nombrado directamente apóstol, y no solamente eso, nos deja 13 cartas, que son las que nosotros utilizamos, ¿verdad?, como base para seguir predicando el evangelio. Así que el apóstol Pablo nos deja tremendo legado. Puedes haber sido el sinvergüenza más grande, el matón más terrible, hay oportunidad de salvación. Y hay oportunidad de hacer cambios y de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Vamos entonces con el próximo personaje, que es mi amiga, la reina Esther. La reina Esther. Esther capítulo 4, 10 y verso 16 dice, y si perezco, que perezca. Ustedes ven en la laminilla que ella está frente al rey y tiene la mano puesta en la boca, ¿verdad? Como un símbolo como de... Parece que está como asustadita la reina Esther. Bien, la reina Esther, en el capítulo 4, verso 16, como está en la diapositiva, dice, y si perezco, que perezca. ¿Qué legado nos deja la reina Esther? Tomar decisiones difíciles. Ella tuvo que tomar una decisión difícil. Pero era un pueblo, su pueblo estaba oprimido por los persas, Babilonia, y entonces ahí tenemos aquí a Amán, que era de la corte del rey, tenemos a Mardoqueo, que era el tío de Esther, Amán, velando, que siempre está buscando la manera de adiós. Y si la gente supiera lo que él era en el mundo, o sea, siempre hay alguien que busca la manera de señalarte. El Señor coge todos tus pecados y lo lanza a lo profundo del mar, pero siempre hay alguien pendiente para traértelos a la memoria. Y esas son las personas que nosotros tenemos que resistir, dice la Escritura. Aquí, cuando nosotros miramos la historia en el libro de Esther, nosotros vamos a ver que el pueblo está siendo oprimido. Ya la reina Vasti había sido destituida del trono porque no quiso ir a un party que hizo el esposo. Se puso, ¿verdad?,
pero también era una situación difícil porque lo que la quería era como que exhibirla, así que no tiene 100% de la culpa la reina Basti. Tomó tal vez para muchas de nosotras una buena decisión, no se dejó ser abusada en ese momento por el rey, pero le costó el trono. Y dentro de todo esto llega entonces el desfile de todas las doncellas y el rey escoge a Esther. Esther está allí como una película que nosotros vemos de La Secreta, que vimos en cierta ocasión, gente que pasan por debajo del radar. No se sabía de la nacionalidad de ella. Se coló y salió electa por el rey para que fuese su próxima esposa. Así entonces que hay unas leyes, hay un protocolo. La esposa del rey no se podía presentar donde el rey cuando ella quisiera, sino cuando el rey la llamaba. Pero tío Mardoqueo, que está afuera, está viendo la situación y dice, nos van a matar. Amán nos está persiguiendo, que este don lo que quiere es destruir el pueblo. Y va y habla con la sobrina y le dice, tienes que hacer algo, por alguna razón tú llegaste al palacio. Y ella, como cualquier mujer normal, dice, es que me van a matar, es que me van a matar. Y él le dijo, bueno, tal vez para eso, para este tiempo has llegado, tal vez para eso permitió Jehová que tú llegaras al reino. Por alguna razón tú estás ahí y tienes una de dos. O cuando se enteren que tú eres judía, te van a matar junto con todos nosotros. O cuando tú vayas allá de manera inapropiada a presentarte al rey, pues te va a mandar a matar. O sea, no tenía tampoco mucho camino que recorrer. Podía quedarse calladita, yo sigo coladita aquí, soy la reina, pero ahí ella tuvo que tomar una decisión. Y ahí entonces vemos en el versículo 4, de capítulo 4, verso 16, y si perezco, que perezca. El momento de la decisión. Y conocemos la historia. Ella preparó un banquete, hizo todo lo que tenía que hacer y le pide al rey entrada al cuarto real y halló gracia ante los ojos del rey. La dejó entrar y entonces, ¿qué tú quieres? La mitad de mi reino. Y le dijo, no, yo no quiero la mitad del reino. Es que hay un señor que nos está haciendo la vida de cuadrito a mi pueblo y a mí. ¿Y quién es ese? Amán, míralo ahí sentadito. Imagínense el susto que pasó a Amán. Conocemos la historia, cómo Dios libertó al pueblo, ¿verdad? Le dijo, ok, yo firmé con mi anillo, puse el sello para que fueran destruidos. Ahora firmo también con mi sello para que se defiendan. Y si el rey le da el permiso para defenderse, ¿quién va a ir a pelear contra ellos? Si ya tenían el favor del rey. Así que Esther, tenemos esa alabanza que cantan mucho para este tiempo llegado, para este tiempo. Muchas veces el Señor nos trae para este tiempo con un propósito definido. Y llega el momento en que tenemos que tomar decisiones en tiempos difíciles. Escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? A través de la lectura de la palabra, a través de la oración. Hace poco, ¿verdad? Yo viví una situación en mi trabajo que tenía que orar y pedirle al Señor dirección. Y Dios se glorificó. Decisiones en tiempos difíciles. Actuar sin temor cuando nosotros sabemos que la verdad está de nuestro lado. Y Dios se ha de glorificar. Y Dios en mi situación se glorificó. Dios fue glorificado. Y nosotros para la gloria de Dios, ¿verdad? Tomar decisiones en tiempos difíciles. Y eso lo vimos, ¿verdad? A través de la reina Esther. Vamos entonces a hablar un poquito del apóstol Pedro, que también conocemos su historia. Y hablamos un poquito de Pedro, sabiendo que la historia de Pedro fue muy cercana a nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro negó a Cristo horas antes de llegar al Calvario, a dar su vida por él y por todos nosotros. Sin embargo, Jesús fue a su encuentro durante los días que estuvo entre los apóstoles. Luego de la resurrección, Pedro deja un gran legado. En la segunda carta nos anima a permanecer confiando en Dios a pesar de las pruebas. Nos alienta a ver las pruebas que están enfrentando como una oportunidad de crecer en carácter y en confianza en Dios. Nos anima
a enfrentarnos a las promesas de Dios. Pedro negó al maestro, salió corriendo, hasta maldijo, dice la Escritura. Pero sin embargo, Jesús, conociendo el corazón de Pedro, lo fue a buscar cuando él estaba en el mar pescando nuevamente. Y le dijo que ya tú no eres pescador de peces, tú eres pescador de hombre. Y ahí ese encuentro, esa relación íntima entre Jesús y Pedro, vemos cómo este hombre tuvo un ministerio tan y tan poderoso. Primero se ganó 3,000 y después 5,000. Inmediatamente comienza el inicio, ¿verdad?, de la historia de la iglesia cristiana. Así que tremendo legado. Vamos a mirar a Marta y a María rapidito, ya estamos terminando. Y entonces vamos a la última diapositiva con Marta y con María. Ahí vemos entonces a Jesús y vemos a Marta y vemos a María. Jesús está pasando por la ciudad, casa de sus amigos, Marta, María, Lázaro, y entró allí a comer con ellos. Si la visita fue avisada o no fue avisada, lo desconocemos. Sí sabemos que Marta arrancó a limpiar, a poner la casa en orden. Y María dijo, llegó Jesús, llegó el maestro, tanto que aprender del maestro, y se sentó a los pies de él. Marta, viendo la situación, llega Jesús, llegan los vecinos, se va a llenar la casa de gente, esto hay que organizarlo. Y María sentada a los pies del maestro. Muchas veces juzgamos a la pobre Marta. Y hay mujeres que son así, que son afanadas con la limpieza, con recoger, con todo esto en orden. No es que Marta estaba mal, no es que María estaba bien. Tal vez ella pues ayudar a su hermana, hubiesen hecho todo rapidito y las dos se podían sentar. Tal vez eso era lo que quería Marta. Ayúdame, que yo también quiero estar allá. Y yo no quiero estar atendiendo a la visita mientras tú estás gozándote de estar con el maestro. Las dos tenían cosas bonitas. Una que era bien hacendosa, una que quería estar bien representada y la otra que simplemente quería disfrutar. A ella no le importaba si había polvo. Ella lo que quería era disfrutar al maestro. ¿Cuál es el legado que nos dan estas mujeres? Que hay oportunidad para todos. Jesús le dice, tu hermana ha tomado la mejor parte, porque el Señor le está diciendo, mi ministerio es corto, ya esto queda poco, yo tengo otras cosas que hacer, yo me tengo que ir. Nosotros tenemos que aprender que es importante tener las cosas de la casa en orden, pero tenemos que tenerlas todo el tiempo, porque si llega la visita de momento, nos va a encontrar como a la pobre Marta, ¿verdad? Y también tenemos que aprender de María que tenemos que hacer espacio para que los demás también disfruten de la presencia del Señor. Así que en todos estos personajes que hemos hablado en esta noche, hemos encontrado que hay un legado que dejar. De Marta, ser hacendosa. De María, estar a los pies del Maestro. De David, un hombre según el corazón de Dios. De Pedro, falló. Sin embargo, también tuvo esa recompensa, ¿verdad?, de ser uno de los grandes predicadores del Evangelio. Tenemos en Esther una mujer decidida a dar su vida. Y si perezco, pues que perezca. Pero todo sea para la gloria del Señor. Así que vamos entonces a resumen y entonces Carlos nos despide en oración. Estos son solo algunos ejemplos de los numerosos personajes bíblicos que han dejado un legado perdurable en la cultura, la historia. Sus historias, enseñanzas y acciones han influido en la moral, la ética y la espiritualidad de innumerables personajes a lo largo de los siglos. Esta noche queremos dar gracias a Dios y pedirle en oración que nos permita ser modelo para nuestra familia y todo aquel con quien interactuamos. Podemos cometer errores, pero el perdón de Dios siempre está disponible. Oramos por los hermanos que nos han sintonizado a través de las redes sociales, dando gracias a cada uno y esperando poder estar con ustedes en otra ocasión. Oramos. Señor y amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este mensaje que tú has puesto en nuestros labios para llevarlo, Señor, a través de estas redes a las distintas personas que nos están sintonizando, Padre. Mira, Señor, también los enfermos. Pon tu mano poderosa sobre cada uno de ellos, Señor. De mi amigo David, Señor, allá a la distancia, Señor. Está convaleciendo de 2 ataques al corazón, Señor, pero tú estuviste con el Padre. Mira, Señor, todas estas cosas que hemos hablado hoy, Señor, atesóralas, Señor, en los corazones de todos aquellos que nos han visto a través de esta red, Padre. Ahora, Señor, guárdanos y llévanos con bien, Padre.
en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor, y hasta la próxima. Dios les bendiga. Dios le guarde.